Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por permitirnos participar en este seminario científico internacional sobre cooperación universitaria para el desarrollo sustentable y 10º taller estudiantil internacional sobre medio ambiente TEIMA 2020. Mi nombre es José Antonio Andrade Valencia, soy docente investigador en la Universidad Técnica de Cotopaxi, acá en mi país, Ecuador. El tema de nuestra investigación se determinó como identificación de amenazas en áreas de recarga hídrica en el piso bioclimático de la cordillera occidental de los Andes. Si bien es cierto, el avance del cambio climático que existe en todo el mundo y que afecta exclusivamente a cada uno de los países subdesarrollados, entre ellos nuestro país, Ecuador, se puede identificar que las diferentes actividades han originado cambios dentro del comportamiento de cada uno de estas áreas. Por lo tanto, la presente investigación se orientó a la identificación de amenazas de áreas de recarga hídrica de mayor importancia que se han visto afectadas por una serie de factores de origen ambiental y antrópico presentes en el área de estudio, lo que ha afectado la interacción de los componentes agua, suelo y aire. El principal impacto de la investigación es identificar las amenazas existentes en las áreas de recarga hídrica que son enfocadas hacia la obtención de información basadas en datos con el software ArcGIS 10.1. Problemática. Dentro de la problemática ambiental en la región, uno de los principales temas ambientales de gran importancia está relacionado exclusivamente con el agua. Es por ello de que el realizar investigaciones en cada una de estas zonas que nos permiten a nosotros almacenar y acumular las mayores cantidades de agua, es de vital importancia poder desarrollar estos temas de investigación y que sean netamente profundizados con la finalidad de poder establecer medidas de gestión que permitan el fortalecimiento de cada uno de estos para poder mantenerlos en sus consideraciones netamente naturales. Las diferentes actividades, además de estar sometidas a la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, debido a la falta de control y políticas de gestión que garantizan el mantenimiento de cada una de estas, han generado un deterioro avanzado de cada una de dichas áreas. Por lo tanto, han generado dudas sobre la mala administración de los recursos naturales disponibles en los distintos sectores del país. El principal objetivo de la investigación fue identificar las amenazas en las áreas de recarga hídrica de mayor importancia. La metodología que nosotros utilizamos para poder alcanzar esta investigación fue el establecimiento de herramientas para el desarrollo participativo. En función de ello, pudimos nosotros realizar un diagnóstico y establecer la planificación, el monitoreo y la evaluación de cada uno de los comportamientos que se dan tanto a la parte interna como a la parte externa de cada una de estas zonas. Para ello se realizaron visitas in situ que nos permitan a nosotros conocer el comportamiento de cada una de estas áreas en sus distintos niveles. Para ello se desarrolló un diagrama de corte o de transecto que nos permitía conocerlas con las realidades propias de cada una de estas áreas desde de las diferentes altitudes. Para eso nos basamos en el mapa bioclimático del Ecuador que obedece exclusivamente a una clasificación de cada una de estas áreas. Para la identificación de las principales amenazas, nosotros nos habíamos enfocado en dos: la identificación de las amenazas naturales y la identificación de las amenazas de origen antrópico. Para la identificación de las amenazas naturales se procedió exclusivamente a realizar cada una de estas en tres fases: la fase de la recopilación y el procesamiento de la información, la fase de la creación de las capas de amenaza y la fase de la determinación de nivel de grado o amenaza. Cada una de estas fases obedecen exclusivamente la interrelación con personas que son propias del lugar y que se encuentran tanto en la parte interna como en la parte externa de estas áreas. La siguiente es la creación exclusivamente de las capas de amenazas a través de la utilización del GPS para poder establecer puntos de muestreo y que nos permitan a nosotros diagramarlos a través del programa ArcGIS 10.1. Y finalmente poder establecer una determinación del nivel de grado o amenaza que se encuentra en el lugar. Para ello hemos establecido condiciones climáticas como la precipitación, la pendiente, la cobertura vegetal y la textura del suelo, con condiciones que tienen que ver exclusivamente con los peligros o riesgos volcánicos, los peligros con riesgos tectónicos y sísmicos, el uso de la cobertura del suelo establecidos desde el año de 1990 hacia el año 2016, y que esos datos se encuentran reposando exclusivamente en instituciones de educación superior que han realizado estudios y o investigaciones en estas áreas. Y lo siguiente es la determinación de las diferentes actividades que tienen mayor incidencia, como lo es la minería a cielo abierto. En función de ello, se pudo establecer una metodología del análisis de la información geográfica, es decir, para la utilización de ArcGIS, nosotros habíamos definido en tres fases. La fase 1 obedece al análisis de los datos originales, la fase 2 a la preparación de los datos y la fase 3 al análisis espacial. En la fase 1 se establecía
el establecimiento del área de estudio en función de cada uno de los puntos de muestreo en los distintos lugares que conforman dicha área. En la fase 2, la preparación de datos obedecía exclusivamente a la obtención de cada uno de esos datos y a la realización de la conversión de dichos datos vectoriales a datos raster. Y finalmente, para poder reclasificarlos. Y en la fase 3, que nos permitía a nosotros establecer ya el álgebra de mapas como tal. Entre los resultados principales que nosotros hemos alcanzado se encuentran exclusivamente la determinación de la amenaza natural. ¿Cómo lo determinamos? Para ello nosotros habíamos enmarcado en el establecimiento de las cuencas hidrográficas que se encuentran en el área de estudio para nuestra investigación. Nosotros habíamos identificado los ríos Calopi y los ríos San Pedro como una de las principales medios que nos permitan conocer cuáles son las características propias en función de la cobertura vegetal existente en el lugar y que en función de ello nos permitan a nosotros conocer cuáles son los diferentes lugares que se encuentran cercanos y que ejercen incidencia directa sobre las características propias de esto, pudiendo establecer exclusivamente todos estos que se encuentran con color rojo, los lugares que nosotros habíamos visitado y realizado la investigación como tal. Nosotros habíamos establecido exclusivamente en función del mapa bioclimático la zona de incidencia. Para ello nosotros habíamos considerado que nos encontrábamos en la zona del piso bioclimático BSN, BN04, que está netamente establecido en el mapa, en dicho mapa y que nos permite a nosotros conocer las características propias de cada uno de estos lugares. En función de ello, pudimos nosotros ya identificar las amenazas naturales y antrópicas existentes en este bosque. Para ello, nosotros habíamos enfocado cada una de nuestras visitas in situ, habíamos determinado cuáles son las diferentes especies de vegetales, de especies animales existentes en el lugar para poder determinar cuál es la interacción entre el suelo, ambiente y el hombre como tal en función de las distintas actividades que se desarrollan y de esta manera poder definir cuáles son las diferentes variantes que se pueden tener en ciertas áreas de tiempo. Para poder definir todos estos, nosotros habíamos establecido factores y elementos que inciden en cada una de esas amenazas. Por lo tanto, para los componentes de la amenaza natural, nosotros habíamos determinado ahí los movimientos en masa que existen en el lugar, la textura y la cobertura vegetal, y cuáles son las áreas que son netamente consideradas como áreas de protección ambiental. Dentro de la amenaza antrópica habíamos definido los sistemas de producción que están establecidos con el avance de la frontera agrícola como tal, el nivel de la deforestación con lo que tiene que ver con las inundaciones y la sequía y la aptitud del suelo que tiene que ver con el pasto y la ganadería. Todas estas enfocadas en las distintas actividades que tienen que ver exclusivamente entre el hombre, la sociedad y el ambiente. Y en función de ello, las distintas prácticas que se desarrollan en dichas áreas. En conclusión, nosotros podemos manifestar con el estudio realizado se pudo concluir que existen zonas que están siendo alteradas de una manera acelerada, destruyendo las especies nativas de la zona para la introducción de otras, con el fin de poder sustentar las necesidades alimenticias de las personas y animales que han sido introducidas en dichas áreas. Lo siguiente, la utilización del programa ARGIS 10.1 nos permitió a nosotros la identificación de las amenazas de una manera mucho más amplia en el sentido del cubrimiento total del área de estudio y que no se la puede realizar de manera in situ debido a la complejidad en la accesibilidad por la topografía y las pendientes existentes en el área. Como una de las principales recomendaciones, nosotros podemos establecer se deben establecer políticas de gestión en los recintos poblacionales con la finalidad de establecer responsabilidades a quienes afectan de manera directa e indirectamente al ambiente. Gracias por habernos permitido escuchar. Buena tarde a todos.